en Océano de Juego presentamos el mapa del pirata, juego editado por Trangis Game y creado por Eugeni Castaño y Pedro Alberto. Juego de 2 a 6 jugadores, de una duración aproximada de unos 20 minutitos y para mayores de 8 años. ¿De qué va el juego? El juego, los jugadores, cada uno de nosotros por turno seremos el capitán y tendremos que ir narrando una historia de dónde están escondido el tesoro. Una vez iremos dando datos e información de ellos, los jugadores, cuando terminemos la historia, tendrán unas fichas de mapa y tendrán que crear el mapa de los objetos que haya ido relatando el capitán. Tendremos que formar nuestro mapa, concretar dónde es el último objeto que ha dicho, el último localización donde ha dicho, y luego tendremos que ver si es correcto o no. Si es correcto, nos repartimos el botín, y si no, pues le tocará al siguiente jugador. Tendremos una carta de botín que nos dirá cuáles son las riquezas que nos darán más puntos de victoria, y al final de la partida el que más puntos de victoria tenga será el ganador. Un juego semi-cooperativo. Bien, y con mucha narración. Bien, una vez explicado un poquito cómo funciona el juego, vamos a ver directamente cómo se juega. Bien, pequeñines, ahora vamos a explicar cómo se juega el mapa del pirata. Lo vamos a pasar... ¡Pirata! ¡Claro que sí! Lo que tenemos que hacer primero es la preparación de la partida. Entonces, a cada jugador, vamos a imaginar que somos 3 jugadores, pues le tenemos que dar una carta de botín. Esta carta de botín nos dirá qué punto de victoria tendremos al final de la partida dependiendo de aquellas riquezas que adquiramos. Entonces, imaginamos que somos 3, 1, 2 y 3, y los demás se van a la caja. Luego, aquellos que no sean el narrador, cogerán las fichas de mapa y la dividirán. En este caso, como este jugador va a ser el capitán, va a ser el narrador, estos dos jugadores se parten las fichas. Hay 24 fichas de mapa, entonces le daremos 12 a cada uno. Y una vez comenzado esto, comenzamos la partida. Ahora sí que vamos a ver cómo se juega. La primera fase que tenemos es la fase del relato del capitán. En este relato cogeremos del mazo de relato, cogeremos 7 cartas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Además las dejamos por aquí. Y con estas 7 el capitán las mirará y las pondrá en orden para contar una historia. Lo vamos a hacer un poco al azar. Entonces, imaginamos, vamos a contar una historia. Pues nuestro barco atracó en la isla y de repente vemos como por la borda se cae una botella de vino y un marinero se tira por ella. Al tirarse por ella, pues se encuentra a una sirena y se queda embelesado de su belleza. Pero no estaba embelesado de la belleza de la sirena, sino del ron que vio detrás de ella. Luego, al ver ese ron, pues fue directamente con sus compañeros a bebérselo debajo de la cabeza de una estatua que había allí representada. Esa estatua representaba la cabeza de una tortuga, la cual siempre ha sido símbolo de piratas, porque siempre han estado tanto en mar como en la tierra. Y como buen pirata necesitamos tener pólvora y un buen cañón para encontrar nuestro tesoro. Bien, un relato así que me acabo de inventar. Entonces, la siguiente fase es lo que tienen que hacer, una vez explicado, mejor dicho, lo que es la primera fase del juego, vámonos con la segunda. La segunda fase del juego sería la del mapa del tesoro. Una vez que se ha acabado la primera fase, la del relato del capitán, lo que tiene que hacer el capitán es coger el reloj y darle la vuelta. Y empezará la segunda fase, que va cronometrada. En esta fase lo que tienen que hacer los demás jugadores es montar un mapa con las figuras o las cartas que hemos ido relatando en la primera fase, y tiene que ser la cantidad exacta de las figuras que hemos dicho. Si hemos dicho una sirena, pues tiene que haber una sirena, no puede haber 2 sirenas.
y tendrán que ir hablando de qué cartas cada uno puede aportar para que se ponga. La formación del mapa es de 4, tiene que formarse un mapa de 4. Imaginemos que ponemos esta aquí. Bueno, este no tiene ninguno de los elementos, así que este mapa ni nos valdría. En este cambio, este nos muestra tanto la cabeza como el cañón. Pues vamos a ponerlo aquí. Aquellos que no aparecen no nos van a dar ningún punto negativo. Por ejemplo, esta aparece la tortuga, pues, y la botella, pues la podríamos poner. Ya tenemos 4 figuras. El siguiente, pues, venimos aquí y tenemos el barril, que aparece también. Tendríamos 5 figuras y tendríamos que buscar las otras 2. Esto es, vamos haciendo nuestro mapa. Pues la sirena está aquí, pero como la pongamos ya no nos va a cuadrar porque tenemos una cabeza. La sirena aparece aquí, pero también aparece la tortuga. Entonces no nos cuadraría. ¿Qué nos hace falta más? Pues la sirena y la bandera pirata, que estaría aquí. En este caso, esta sí nos cuadraría. Bueno, lo pondríamos así. Esto lo tendríamos que resolver antes de que se acabe el reloj. Si se acaba el reloj antes, hemos perdido. Una vez que imaginamos que se han puesto de acuerdo, hemos hecho un mapa, tenemos que colocar la X en la última casilla, en la última objeto que ha dicho el narrador. En este caso eran los cañones. Pues buscamos los cañones, que es este caso, y colocamos la X aquí. Pues una vez revelado esto, el capitán enseñará las cartas y tendrá que corroborar que es si están los elementos apropiados. La bandera pirata está. La bandera pirata está. Y solamente hay una. Entonces esto es correcto. La tortuga está. La tortuga no está. Así está. Sí está así. Entonces correcto. La sirena está. La sirena está aquí. Correcto. El barril está. Pues barril tenemos aquí. Correcto. La botella está. La botella está aquí. Pues otra. La estatua está. Pues la estatua está aquí. Correcto. ¿Y el cañón está? Correcto. Pues entonces hemos completado el mapa y hemos acertado todo. Así que pasaríamos a la tercera fase. ¿Qué hubiera pasado si en vez de tuviéramos este mapa? Pues tendríamos, por ejemplo, nos faltaría algún tipo de elemento. Bueno, en este caso, fíjate, en este caso hasta hubiéramos acertado también porque aparecería la botella de vino. Pero, por ejemplo, si lo ponemos este aquí, bueno, no, en este caso no tendríamos la botella de vino. Con lo cual, no ganaríamos, no pasaríamos a la segunda fase. Si pusiéramos este aquí, también nos faltaría la tortuga, pero tendríamos la botella de vino. Y si pusiéramos este aquí, por ejemplo, nos faltaría la botella de vino y además tendríamos los símbolos repetidos. Bien, explicado la fase 2 de cómo se forma el mapa de forma correcta y cuáles son las equivocaciones, vamos a explicar la tercera fase del juego. La tercera fase sería el reparto del botín. Si hemos podido conseguir construir nuestro mapa, entonces nos repartiríamos el botín. ¿Cómo se reparte? Pues hemos marcado aquí quién ha sido el capitán, pues el jugador de su izquierda es el que comienza. Tendremos que ver cuáles cartas nos interesa y cogeremos una. En este caso nos interesa, por ejemplo, esta que nos va a dar 5 puntos de victoria. Pues cogemos esta carta y nos la llevamos a nuestra zona de juego. Este jugador pues mirará también cuál le interesa más. En este caso le interesan las perlas, pues cogería, por ejemplo, esta, que le daría 6 puntos y se le lleva a su zona de juego. Y por último, cogería el narrador, que miraría que le interesan más los rubíes y las perlas, y esta carta se la llevaría a su zona de juego. Las cartas sobrantes las ponemos en el mazo y le pasaríamos el turno al siguiente jugador, que será el nuevo capitán y el nuevo narrador. Una vez explicada la tercera fase, que es el reparto del botín, vamos a explicar cómo se finaliza la partida y quién es el ganador. Toca el turno de explicar el final de la partida. El final de la partida dependerá del número de jugadores. Si somos 4, 5 o 6 jugadores, el juego durará
una ronda. Quiere decir que cada jugador tendría que ser el narrador una vez. Si somos 3 jugadores, cada jugador tiene que ser narrador 2 veces. Y si somos 2 jugadores, también será narrador 2 veces, pero después explicaremos su variante. Pues imaginamos que los 3 jugadores han hecho, cada uno ha sido narrador 2 veces y comienza el final de la partida. Pues lo primero que tenemos que hacer es el recuento de puntos, el recuento del botín. Miramos esto y miramos. ¿Cuántos puntos tiene este jugador? Pues este jugador tiene 6, 7, 8, 9, 10, 11 puntos. Este jugador tiene 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y este jugador tiene 6, 7 y 8. Con lo cual iría ganando este jugador. Luego tendremos que ver quién ha sido el mejor narrador. En este caso, quién ha sido el piquito de oro. Se hará una votación señalando a ver quién ha sido el narrador. Si hay mayoría, por ejemplo, señalamos y este ha sido el mejor narrador, le daremos 4 puntos de victoria. Si hay empate, o sea, ha sido 2 y 2, ninguno se llevará esos puntos de victoria. Lo siguiente que tenemos es la maldición de la avaricia. Imaginamos que miramos las calaveras que tengamos en nuestros tesoros y el jugador que tenga más cartas será un jugador maldito y estará fuera de la partida. Así que este jugador que tenía más calaveras se va fuera de la partida y quedarían estos dos. Y los jugadores que queden al final de la partida será el ganador. Si en caso de que haya un empate del mismo número de calaveras, esquivan la maldición. Y como hemos dicho, en este caso, este jugador tendrá más puntos de victoria y será el ganador. Una vez explicado cómo funciona el modo básico, vamos a ver las variantes que nos propone este juego. Lo último que vamos a explicar es las variantes que nos trae este juego. La primera variante que vamos a explicar es el modo dramático, que es darle un poquito de chispita a la narración. En este caso, pues repartimos estos personajes boca abajo y cada jugador tendrá un personaje. Y cada personaje tendrá una forma de narrar diferente. ¿Qué tipo de personajes hay? Pues tenemos el capitán, el pirata que solamente sabe de una vocal. Y toda la narración solamente puede hablar con una vocal. Es bastante difícil. Luego tenemos al mellado. El jugador que no narra pues tendrá que imitar que no tiene dientes en la boca. Luego el capitán que tiene un cuchillo en la boca, pues tendremos que simular que tenemos un cuchillo en la boca. El pirata de la nariz tapada, pues tendremos que hacer la narración con la nariz tapada. El pirata mudo, tendremos que hablar con gestos y con sonidos. Hacer un poquito de pirata nervioso, que tiene que hablar así. Y luego tendremos el loro del capitán, que tendremos que hablar como un loro. Estas narraciones de verdad son muy divertidas hacer este modo. Luego tenemos el modo de la escuela de grumete, que sería para jugar con niños. Para hacer esta variante tendremos varias cosas. Tendremos, por ejemplo, que quitar el reloj de arena para que no haya mucho estrés. Las cartas de botín, en vez de elegir una cada uno, pues habrá una común para todos los jugadores. Y en vez de ser 7 las cartas de historia, serán 6. Habrá que rebajar un poquito. Y no existirá la maldición, no se pondrá, ¿de acuerdo? Para que los niños tampoco pierdan, en este caso. Y lo último que tenemos es el duelo, que es un juego, la variación para 2 jugadores. En este caso, el jugador que sea el narrador, el otro será aquel que tenga todas las cartas del tesoro. Y el reparto del tesoro se hará, son 7 cartas, si se consigue, pues serían 3 para uno, 3 para otro y la sobrante iría al mazo. Bien, y en este caso tampoco se contaría ni la regla ni de pico de oro ni de maldición. Pues una vez explicado el juego de el mapa del pirata. Espero que os haya gustado este tutorial y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!